Cuando yo me casé con mi esposo, fui muy clara con él. Le dije que yo tenía un niño de 5 años que también venía conmigo, que si él estaba dispuesto a ser la figura paterna de mi hijo, no el papá, porque mi hijo tiene un papá irresponsable, pero lo tiene. Y mi esposo me dijo que sí. Cuando nos casamos, la verdad es que yo estaba encantada, porque mi esposo empezaba a tratar a mi hijo como si fuera su hijo. Y a mí me gustaba. Salían a pasear, le compraba cosas y todo muy bonito. Después de 3 años yo quedé embarazada y tuve a otro niño. Allí en ese momento mi hijo el mayor como que empezó a resentirlo, porque antes toda la atención era para él y ahora ya la tenía que compartir. Él como que se alejaba de nosotros, no quería salir a pasear así a donde fuéramos como en familia. Yo nunca lo hice menos y mi esposo tampoco. Él nada más como que lo resintió, pero como que ya poco a poquito empezó otra vez a encajar con nosotros como familia. Ya conforme él fue creciendo, que ya tenía 15 años, que era un adolescente, nuevamente se empezó a apartar, pero yo he sabido que así son los jóvenes, cuando ya andan en sus cosas, que sus amigos y cosas que traen en la cabeza. Aunque también nosotros siempre tratamos de incluirlo, pero él prefería a veces estar solo. Un día llegué a su cuarto y él se veía demasiado triste. Le dije que qué tenía, me decía que nada. Le digo, ándale, cuéntame, ¿qué te pasa? No, no, nada. Pero lo único que sí me comentó es que él sentía que mi esposo ya no le hacía caso, que ya no platicaba con él, que ya no quería jugar videojuegos como antes lo hacía, que él se sentía muy solito. Ahí la verdad que a mí me dio tanta tristeza que abracé a mi hijo y le dije, tú no estás solo, mi amor. Tú me tienes a mí y también tienes a tu papá. Tú sabes que él te ama mucho y tal vez tiene mucho trabajo y es por eso que no se ha acercado a ti. Pero tú tienes que sentirte amado y querido por tu familia. Ya en la noche que llegó mi esposo, yo le platiqué lo que mi hijo me había dicho. Mi esposo dijo que nada que ver, que él amaba a mi hijo como si fuera su hijo y realmente yo lo sé. Simplemente me dijo que él le quería dar pues un poco más de espacio porque pues ella tiene amiguitos, juega con ellos. Y yo le decía, ¿te acuerdas que yo te dije que quería que fueras la figura paterna para cuando mi hijo lo necesitara? Y mi esposo me dijo, sí. Le dije, bueno, pues quiero que ahorita por favor estés más cerca de él. Y así fue. Ya mi esposo platicaba más con él, salían a pasear. Mi hijo empezó a verse diferente. Detrás de todo esto que les estoy contando, también había algo que mi esposo después me lo dijo. Dice que mi hijo le contó que tenemos una vecina que ella tiene como unos 24, 25 años. Y dice que él siempre que pasaba por su casa, esta muchachita le decía cosas y que eso a él lo incomodaba. Cosas como que ven, me gustaría tenerte de cerquitas para esto, para lo otro y no sé qué. Entonces yo me quedé sorprendida por eso. Me dijo mi esposo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, déjame voy y yo hablo con ella. Fui a su casa, empecé a platicar con ella, le dije que por favor parara con lo que le decía a mi hijo, porque él estaba incómodo. Y ella se rió y me dijo, yo nada más lo hacía por jugar. Le dije, bueno, entonces para ese juego porque mi hijo es menor de edad y te puedes meter en problemas. Y ella me dijo, no, no, discúlpame, ya no va a volver a pasar. Entonces, pues ya le platicé a mi esposo lo que platiqué con esta chica, mi esposo pues ya estaba tranquilo y ya mi niño pues lo iba a notar de que esta muchachita ya no le iba a decir nada. Entonces, después de todo esto que les estoy contando, yo me doy cuenta cuán importante es una figura paterna para un hijo. A veces las mamás que somos madres solteras en algún momento decimos, no te va a hacer falta tu papá, por eso tienes a tu mamá para suplirte las necesidades, que esto y que el otro. Y sí, es cierto, pero creo que esa figura paterna, ellos siempre la van a necesitar. Mi hijo se sentía en problemas o no se sentía bien y era algo que no me podía contar a mí como mujer, tal vez porque le daba más vergüenza contármelo a mí que a su papá.
Entonces, la verdad que yo estoy muy agradecida con mi esposo por asumir esa responsabilidad, por amar y querer a mi hijo y sobre todo por ser un padre presente, aunque no es su padre biológico, pero sí es un padre presente que va a estar ahí siempre que mi hijo lo necesite.